El viento helado cortaba la piel como un cuchillo, y el eco de las campanas de la iglesia resonaba en la plaza de Villanueva de la Sierra. Lucía, envuelta en su abrigo azul, apretaba los puños dentro de los bolsillos, intentando ignorar el nudo en su pecho. Nadie en el pueblo sabía que tras años de sonrisas forzadas, su corazón latía en secreto por alguien que nunca podría confesar, o eso creía. Era la víspera del Festival de Invierno, y Villanueva bullía con preparativos. Los puestos de castañas asadas y vino caliente perfumaban el aire, mientras las luces navideñas titilaban como estrellas atrapadas en la nieve. Lucía, de 25 años, trabajaba en la panadería familiar, un negocio que apenas sobrevivía tras la muerte de su padre. La vida en el pueblo era sencilla, pero bajo la superficie de tradiciones y sonrisas, las habladurías corrían como el río en primavera. Ser diferente aquí era un delito silencioso, y Lucía lo sabía mejor que nadie. Desde niña había sentido que no encajaba. Las otras chicas soñaban con vestidos de novia y príncipes de cuento, pero ella solo podía pensar en los ojos oscuros de Elena, la hija del librero, que había regresado al pueblo tras años en Madrid. Elena, de 26 años, era un torbellino de ideas y sueños, con un cabello negro que caía como una cascada y una risa que hacía temblar el suelo. Pero también era un misterio, alguien que desafiaba las normas del pueblo con su aire libre y sus opiniones audaces. Lucía la observaba desde lejos, temiendo que un solo paso en falso revelara lo que guardaba en su alma. Aquella noche la plaza estaba abarrotada para la subasta benéfica, una tradición del festival donde los solteros del pueblo ofrecían una cita para recaudar fondos. Lucía había sido obligada por su madre a participar, a pesar de sus protestas. Es por el bien de la panadería, le había dicho con esa mirada que no admitía réplicas. Pero cuando Elena subió al escenario con su chaqueta de cuero y una sonrisa desafiante, el corazón de Lucía dio un vuelco. No estaba preparada para lo que vendría. Empecemos con Elena Martínez, gritó el presentador, un hombre regordete con bigote. La multitud rugió y las pujas comenzaron. Lucía, desde el borde de la plaza, sentía la sangre arder en sus venas. Cada oferta era un recordatorio de que Elena estaba fuera de su alcance, destinada a alguien más, alguien aceptable. Pero entonces una voz desconocida gritó una cifra exorbitante, y el silencio cayó como una losa. Elena, con los ojos brillantes, buscó entre la multitud. Y cuando sus miradas se cruzaron, Lucía sintió que el mundo se detenía. ¿Quién ha pujado por mí?, preguntó Elena al micrófono, con una mezcla de curiosidad y diversión. El presentador, desconcertado, señaló a una figura envuelta en una capa oscura al fondo de la plaza. Nadie pudo distinguir su rostro, pero el murmullo creció como una ola. Lucía, paralizada, notó cómo su respiración se volvía errática. Algo estaba a punto de romperse, y no sabía si estaba lista para enfrentarlo. Los días previos al festival habían sido un torbellino. Lucía trabajaba hasta medianoche en la panadería, amasando pan y decorando galletas navideñas, mientras su madre, Carmen, insistía en que debía mostrarse más en el pueblo. Una chica como tú no debería estar sola, repetía, ignorando las muecas de Lucía. Pero la soledad de Lucía no era por falta de pretendientes, era por el miedo a ser vista, a ser juzgada. En un pueblo donde todos se conocían, los secretos eran una moneda peligrosa. Elena, por otro lado, parecía no temer nada. Había regresado a Villanueva tras estudiar arte en Madrid, y su presencia era como un incendio en un bosque seco. Hablaba de libros prohibidos, de mujeres que desafiaban al mundo, y de una vida más allá de las montañas. Lucía la escuchaba en la librería, fingiendo interés por los estantes, mientras cada palabra de Elena se clavaba en su pecho como una promesa imposible. Una tarde, mientras ayudaba a Elena a organizar un evento literario en la librería, sus manos se rozaron al pasar un libro. Fue un instante, apenas un segundo, pero Lucía sintió que el aire se volvía eléctrico. Elena la miró con esos ojos que parecían ver más allá de la fachada, y sonrió. ¿Siempre eres tan callada, Lucía?, preguntó con un tono que era a la vez juguetón y profundo. Lucía balbuceó una respuesta, sintiendo que su rostro ardía. Desde ese día,
No podía dejar de pensar en ella. La subasta, sin embargo, lo cambió todo. La figura misteriosa que había ganado la puja por Elena no se presentó esa noche, y el pueblo se llenó de rumores. Algunos decían que era un forastero rico, otros que era una broma. Pero Lucía no podía quitarse de la cabeza la mirada de Elena, esa chispa que parecía dirigida solo a ella. Al día siguiente, mientras barría la panadería, Elena entró con una excusa absurda sobre necesitar harina. Pero sus ojos decían otra cosa. ¿Estuviste en la subasta anoche?, preguntó Elena, apoyándose en el mostrador con esa confianza que desarmaba a Lucía. Sí, pero no pujé por nadie, mintió Lucía, bajando la mirada. Elena soltó una risa suave. Lástima. Pensé que podrías haber sido tú la de la capa misteriosa. Lucía se quedó helada, incapaz de responder. ¿Era una broma? ¿O Elena sabía algo? El resto del día, su mente fue un torbellino de preguntas. No podía ignorar la posibilidad de que Elena estuviera jugando con ella, pero tampoco podía permitirse soñar. En Villanueva, los sueños como los suyos eran peligrosos. A medida que el festival avanzaba, la tensión entre ellas crecía. Lucía se encontraba buscando excusas para pasar por la librería, y Elena parecía esperarla, siempre con una sonrisa que escondía algo más. Pero el pueblo no era ciego, y las miradas de reproche comenzaban a aparecer. Carmen, la madre de Lucía, notó su cambio de humor y empezó a hacer preguntas. ¿Qué te pasa, hija? ¿Estás distraída? ¿Es por algún chico? Lucía esquivaba las preguntas, pero el peso de la verdad se volvía insoportable. Una noche, mientras colgaban guirnaldas para el festival, Elena tomó la mano de Lucía en un callejón oscuro. No tienes que esconderte siempre, ¿sabes?, susurró. Lucía sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Quería responder, quería confesar, pero el miedo la paralizó. Antes de que pudiera hablar, un ruido las interrumpió, y Elena se alejó, dejándola con el corazón en la garganta. El festival estaba a punto de alcanzar su clímax, y con él la verdad que Lucía había guardado durante años. La subasta no era solo un juego, era el comienzo de algo que podía destruirla o liberarla. Y mientras la nieve caía sobre Villanueva, Lucía supo que no podía seguir huyendo de sí misma. La nieve caía con más fuerza ahora, cubriendo las calles de Villanueva con un manto blanco que parecía querer borrar los secretos del pueblo. Lucía caminaba hacia la librería, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo. La conversación con Elena en el callejón la había dejado deshecha, como si una parte de ella hubiera sido arrancada y expuesta al frío. En la librería, el aroma a papel viejo y café recién hecho la envolvió. Elena estaba detrás del mostrador, organizando una pila de libros con esa energía que parecía iluminar todo a su alrededor. Pero cuando vio a Lucía, su sonrisa se volvió más suave, casi vulnerable. Otra vez por harina, bromeó, pero su voz tenía un matiz serio. Lucía, incapaz de sostenerle la mirada, asintió torpemente y fingió buscar algo en los estantes. No te he visto mucho en el festival, dijo Elena acercándose. Pensé que te gustaba la magia de estas cosas. Lucía tragó saliva. No es lo mío. Todo el mundo mirando, juzgando. Elena arqueó una ceja. ¿Juzgando? ¿O es que tienes miedo de que vean quién eres realmente? Las palabras fueron como un golpe. Lucía sintió que el aire se volvía pesado, y por un instante pensó en huir. Pero algo en la mirada de Elena la detuvo, una mezcla de desafío y ternura que la hacía sentir vista, realmente vista por primera vez. No sé de qué hablas, murmuró, pero su voz temblaba. Elena se acercó más, hasta que solo unos centímetros la separaban. Lucía, no soy tonta. Te veo. Siempre te he visto. Sus palabras eran suaves, pero cargadas de una intensidad que hizo que Lucía retrocediera un paso. Antes de que pudiera responder, la puerta de la librería se abrió,
y un grupo de clientes entró, rompiendo el momento. El resto del día, Lucía se sintió como un barco a la deriva. Las palabras de Elena resonaban en su cabeza, pero también lo hacían las advertencias de su madre y las miradas del pueblo. Villanueva era un lugar donde las tradiciones pesaban más que los sueños, y ella lo sabía. Había visto cómo trataban a los que se atrevían a ser diferentes, murmullos en la iglesia, puertas cerradas, familias rotas. Pero cada vez que miraba a Elena, sentía una chispa de valentía que nunca había conocido. Esa noche el festival continuó con un baile en la plaza. Lucía, obligada por su madre, se puso un vestido azul que le quedaba demasiado ajustado y se unió a la multitud. La música llenaba el aire, una mezcla de guitarras y castañuelas que invitaba a moverse, pero Lucía solo podía pensar en Elena. La buscó entre la gente y la encontró bailando con un grupo de amigos, riendo como si el mundo le perteneciera. Pero cuando sus ojos se encontraron, Elena dejó de bailar y caminó hacia ella. ¿Bailas conmigo?, preguntó extendiendo la mano. Lucía miró alrededor, sintiendo las miradas del pueblo como agujas. No creo que sea buena idea. Elena no se inmutó. Solo es un baile, Lucía. Nadie va a morir por eso. Sin esperar respuesta, Elena la tomó de la mano y la llevó al centro de la plaza. La música las envolvió y por un momento Lucía olvidó el miedo. Bailaron, torpes al principio, pero luego con una sincronía que parecía natural. Las risas de Elena eran contagiosas y Lucía se permitió sonreír, aunque su corazón seguía temblando. Pero cuando la canción terminó, una voz cortó el aire. Lucía. ¿Qué estás haciendo?, gritó Carmen, su madre, desde el borde de la plaza. Sus ojos estaban llenos de furia y confusión. La multitud se giró y el silencio se volvió opresivo. Lucía soltó la mano de Elena como si quemara, sintiendo que el mundo se derrumbaba. No es nada, mamá, balbuceó, pero Carmen no la escuchó. La tomó del brazo y la arrastró fuera de la plaza, mientras los murmullos crecían a su alrededor. Elena intentó seguirlas, pero Lucía le hizo un gesto para que se detuviera. No quería que ella también pagara el precio. En casa, la discusión fue brutal. Carmen, con lágrimas en los ojos, le exigió explicaciones. ¿Qué te pasa, Lucía? ¿Por qué te comportas así? La gente habla. Lucía, al borde del llanto, no pudo responder. No podía decirle la verdad, no todavía. Se encerró en su habitación, sintiendo que las paredes se cerraban sobre ella. A la mañana siguiente el pueblo estaba más vivo que nunca. El festival alcanzaba su punto álgido con el gran mercado navideño, y Lucía tuvo que volver a la panadería, aunque apenas podía concentrarse. Cada cliente que entraba traía un nuevo rumor, una nueva mirada de juicio. Pero entonces Elena apareció con una determinación que Lucía no había visto antes. Tenemos que hablar, dijo Elena, cerrando la puerta de la panadería tras ella. No puedes seguir escondiéndote, Lucía. No es justo, ni para ti ni para mí. Lucía negó con la cabeza. No entiendes. Esto no es Madrid. Aquí las cosas son diferentes. Elena se acercó, su voz baja pero firme. Entonces cambiemos las cosas. Juntas. Antes de que Lucía pudiera responder, un golpe en la puerta las interrumpió. Era el organizador del festival, con una noticia que hizo que el corazón de Lucía se detuviera. La persona misteriosa de la subasta había dejado una carta para Elena, y quería reunirse con ella esa noche, en el bosque al borde del pueblo. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Quién era esa persona? ¿Y por qué sentía que todo estaba a punto de desmoronarse? El bosque al borde de Villanueva era un lugar de cuentos y sombras, donde los pinos se alzaban como guardianes silenciosos bajo la nieve. Lucía no podía dejar de pensar en la carta que Elena había recibido. La idea de que alguien más, alguien desconocido, pudiera reclamar el tiempo de Elena la consumía como un fuego lento.
Esa tarde, mientras ayudaba en la panadería, Lucía apenas podía concentrarse. Los clientes hablaban del festival de las luces de la subasta, pero sus palabras se mezclaban en un zumbido indistinto. Cuando el sol comenzó a ponerse, Elena apareció de nuevo con la carta en la mano y una expresión que mezclaba curiosidad y nerviosismo. ¿Vas a ir?, preguntó Lucía, intentando sonar casual, aunque su voz temblaba. Elena asintió. No sé quién es, pero quiero saberlo. ¿Vienes conmigo? Lucía dudó. El bosque, la noche, el secreto, todo parecía una trampa. Pero no podía dejar que Elena fuera sola. Está bien, dijo finalmente, ignorando el nudo en su estómago. Caminaron juntas hacia el bosque, envueltas en abrigos y silencio. La nieve crujía bajo sus botas, y el aire olía a pino y promesas rotas. Lucía no podía dejar de mirar a Elena, cuya determinación contrastaba con la fragilidad que a veces dejaba entrever. ¿Y si es una broma?, preguntó Lucía, rompiendo el silencio. Elena se encogió de hombros. Entonces nos reiremos y volveremos. Pero algo me dice que esto es importante. Cuando llegaron al claro indicado en la carta, no había nadie. Solo el susurro del viento y el brillo de la luna sobre la nieve. Lucía sintió un escalofrío, no solo por el frío. ¿Y ahora qué?, susurró. Pero antes de que Elena pudiera responder, una figura emergió de entre los árboles. Era una mujer mayor de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño y una mirada que parecía atravesar el alma. Buenas noches, Elena, dijo la mujer con una voz cálida pero firme. Soy Clara, la bibliotecaria jubilada del pueblo. Fui yo quien pujó por ti. Lucía y Elena se miraron, desconcertadas. ¿Por qué?, preguntó Elena, frunciendo el ceño. Clara sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Porque sé lo que es esconderse. Y sé lo que es amar en un lugar como este. La historia de Clara las dejó sin palabras. Décadas atrás, ella había amado a una mujer del pueblo, pero el miedo y las normas las habían separado. Clara había vivido una vida de silencio, y al ver a Elena en la subasta, decidió hacer algo, aunque fuera simbólico. No quería una cita, explicó. Quería darte un mensaje: no dejes que el miedo decida por ti. Lucía sintió que las palabras de Clara eran un espejo. Cada frase era un golpe al muro que había construido alrededor de su corazón. Elena, por su parte, parecía conmovida, pero también desafiante. Gracias, Clara, dijo apretando su mano. Pero no pienso esconderme. Cuando Clara se marchó, el silencio volvió al claro. Lucía y Elena se miraron, y por un momento el mundo entero pareció desvanecerse. Ella tiene razón, dijo Elena acercándose. No podemos seguir así, Lucía. No quiero seguir fingiendo. Lucía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No es tan fácil. Mi madre, el pueblo. Elena la interrumpió, tomando su rostro entre las manos. No estás sola. Estoy aquí. Y no me voy a ir. El beso que siguió fue como un incendio en la nieve. Fue torpe, desesperado, lleno de años de anhelo contenido. Lucía sintió que el mundo se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Pero cuando se separaron, el sonido de pasos en la nieve las hizo girarse. Alguien las había visto. Era Javier, un amigo de la infancia de Lucía, con una expresión de sorpresa y algo más que ella no pudo descifrar. Lo siento, no quería interrumpir, dijo, retrocediendo. Pero Lucía sabía que no había vuelta atrás. El pueblo hablaría, y su vida nunca sería la misma. De vuelta en Villanueva, los rumores comenzaron a extenderse como un incendio. Lucía evitó la panadería y a su madre, temiendo el enfrentamiento que sabía que vendría. Pero Elena no la dejó sola. Pasaron la noche hablando en la librería, compartiendo miedos y sueños. Elena habló de su tiempo en Madrid,
de cómo había aprendido a aceptarse, y de cómo Villanueva, a pesar de todo, seguía siendo su hogar. «¿Y si nos vamos?», sugirió Elena, con los ojos brillantes. «Podríamos empezar de nuevo, en otro lugar». Lucía negó con la cabeza. «No quiero huir. Este es mi hogar también. Solo necesito tiempo». Pero el tiempo era un lujo que no tenían. Al día siguiente Carmen confrontó a Lucía en la panadería, con lágrimas y gritos. «Todo el pueblo está hablando». «¿Qué has hecho, Lucía?». La discusión fue un torbellino de dolor y acusaciones, y Lucía, por primera vez, no se quedó callada. «Te quiero, mamá, pero no puedo ser lo que tú quieres. Amo a Elena». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como copos de nieve que no terminan de caer. Carmen se quedó en silencio, con el rostro pálido. Luego, sin decir nada, salió de la panadería, dejando a Lucía sola con su verdad. El silencio en la panadería era ensordecedor. Lucía se quedó mirando la puerta por donde su madre había salido, con el corazón en un puño. Las palabras que había pronunciado, «amo a Elena», resonaban en su cabeza, pero también la llenaban de una extraña calma. Por primera vez había sido honesta, aunque el precio aún estaba por verse. El festival seguía su curso, pero Lucía ya no podía fingir que todo estaba bien. Los rumores se habían extendido como la pólvora, y cada mirada en la plaza era un recordatorio de que Villanueva no olvidaba fácilmente. Algunos clientes evitaban la panadería, y los que entraban lo hacían con un silencio incómodo. Lucía trabajaba mecánicamente amasando pan mientras su mente estaba en otra parte. Elena, en cambio, parecía decidida a no dejar que el pueblo las doblegara. Apareció en la panadería al mediodía, con una sonrisa que desafiaba las miradas de los curiosos. «Vamos a dar un paseo», dijo sin dar espacio a protestas. Lucía, agotada de pelear consigo misma, aceptó. Caminaron hasta el río, donde el agua corría bajo una fina capa de hielo. Sentadas en una roca, Elena tomó la mano de Lucía. «No tienes que enfrentarlo todo sola», dijo. «Sé que es difícil, pero no estás sola». Lucía sintió que las lágrimas volvían. «No sé cómo hacer esto, Elena. Mi madre, ella no lo entiende. ¿Y el pueblo?». Elena la miró con una intensidad que cortaba el aliento. «El pueblo no define quién eres. Y tu madre, ella te quiere. Solo necesita tiempo». Esa noche el festival organizó una procesión de farolillos, una tradición donde cada persona llevaba una luz para iluminar el camino hacia el nuevo año. Lucía y Elena decidieron unirse, aunque las miradas de los demás eran como cuchillos. Sosteniendo sus farolillos, caminaron juntas y por un momento, Lucía sintió que podía respirar de nuevo. Pero la paz duró poco. Javier, el amigo que las había visto en el bosque, se acercó a ellas durante la procesión. «Lucía, tenemos que hablar», dijo con una seriedad que no era propia de él. La llevó a un lado, lejos de la multitud. «No quiero meterme en tu vida, pero la gente está hablando. Y no solo de ti. También de tu madre. Dicen que la panadería está en problemas porque no quieren comprar aquí ahora». Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La panadería era el legado de su padre, el sustento de su familia. Si el pueblo la rechazaba, no solo perdería su hogar, sino también su historia. «No puedo hacer nada, Javier», dijo con la voz rota. «No puedo cambiar quién soy». Javier asintió con una tristeza que Lucía no esperaba. «Lo sé. Solo ten cuidado. No todos aquí son como yo». La procesión terminó, pero Lucía no podía volver a casa. No estaba lista para enfrentar a su madre de nuevo. Elena la llevó a la librería, donde pasaron la noche hablando, riendo y llorando. Por primera vez Lucía se permitió soñar con un futuro donde no tuviera que esconderse. Pero los sueños eran frágiles, y el pueblo no estaba dispuesto a dejarla en paz.
Al día siguiente un grupo de vecinos organizó una reunión en la iglesia para discutir el problema de la panadería. Lucía se enteró por casualidad, cuando una clienta dejó caer el comentario con desprecio. Furiosa y herida, decidió enfrentarlos. Elena intentó detenerla, pero Lucía estaba harta de huir. En la iglesia, las voces se alzaban en un coro de críticas. Algunos hablaban de valores tradicionales, otros de proteger a los jóvenes. Lucía entró sin avisar, con el corazón latiendo como un tambor. Si tienen algo que decir, díganlo a la cara, exclamó sorprendiendo a todos. El silencio que siguió fue opresivo, pero Lucía no retrocedió. No estoy haciendo daño a nadie. Solo quiero vivir mi vida. Para su sorpresa, no todos la miraron con odio. Algunas personas, sobre todo los más jóvenes, asintieron en silencio. Clara, la bibliotecaria, se levantó y habló en su defensa, contando su propia historia con una valentía que dejó a muchos sin palabras. Pero otros, incluidos algunos amigos de su madre, se mantuvieron firmes en su rechazo. Cuando Lucía salió de la iglesia, temblaba de adrenalina y miedo. Elena la esperaba fuera y sin decir nada, la abrazó con fuerza. «Estoy orgullosa de ti», susurró. Lucía no pudo responder, pero por primera vez sintió que no estaba sola. Esa noche, mientras el festival llegaba a su clímax con un espectáculo de fuegos artificiales, Lucía tomó una decisión. No podía cambiar el pueblo, pero podía cambiar cómo enfrentaba el mundo. Con Elena a su lado, escribió una carta a su madre, pidiéndole una oportunidad para hablar, para explicarse. No sabía si Carmen la leería, pero era un primer paso. La carta que Lucía escribió a su madre pesaba más que cualquier bandeja de pan que hubiera cargado en su vida. La dejó sobre la mesa de la cocina, junto a una bandeja de magdalenas recién horneadas, y salió al frío de la mañana. El festival estaba en su último día, y Villanueva parecía contener el aliento como si supiera que algo había cambiado. Lucía y Elena pasaron el día ayudando en los puestos del mercado, ignorando las miradas y los murmullos. Algunos vecinos las trataban con amabilidad, otros con frialdad, pero Lucía empezaba a sentir que podía soportar el peso. Elena, con su risa fácil y su energía inagotable, era como un faro en la tormenta. Pero la incertidumbre sobre su madre seguía siendo una sombra. Esa tarde, mientras decoraban el escenario para el cierre del festival, Carmen apareció en la plaza. Lucía se quedó paralizada, esperando un nuevo enfrentamiento. Pero su madre no dijo nada. Solo la miró con los ojos llenos de emociones que Lucía no podía descifrar, y luego se marchó. Fue un pequeño gesto, pero suficiente para darle esperanza. El cierre del festival era el evento más esperado, un concierto al aire libre, seguido de la quema de un gran muñeco de nieve que simbolizaba dejar atrás el pasado. Lucía y Elena se unieron a la multitud, pero esta vez no se escondieron. Caminaron de la mano, desafiando las miradas. Algunos vecinos sonrieron, otros apartaron la vista, pero Lucía sintió que cada paso era una victoria. Durante el concierto, Elena se inclinó hacia ella y susurró: «Pase lo que pase, estamos juntas en esto». Lucía asintió apretando su mano con fuerza. Pero cuando el muñeco de nieve comenzó a arder, un grito rompió el ambiente festivo. Era Javier corriendo hacia ellas con el rostro pálido. «La panadería», exclamó. «Hay un incendio». Lucía sintió que el mundo se detenía. Corrió hacia la panadería con Elena a su lado, mientras el humo comenzaba a elevarse en el horizonte. Cuando llegaron, las llamas lamían las paredes del edificio, y un grupo de vecinos intentaba apagar el fuego con cubos de agua. Carmen estaba allí llorando, pero trabajando frenéticamente para salvar lo que pudiera. Sin pensarlo, Lucía se unió al esfuerzo, mientras Elena organizaba a los voluntarios. Horas después el fuego estaba controlado, pero la panadería era un desastre. La mitad del edificio estaba en ruinas, y el olor a madera quemada se mezclaba con el de pan carbonizado. Carmen, agotada, se dejó caer en el suelo, y Lucía se arrodilló a su lado.
Lo siento, mamá, susurró con lágrimas en los ojos. No quería que pasara esto. Carmen la miró y por primera vez no había furia en sus ojos. No es tu culpa, Lucía, dijo con la voz rota. Pero no sé cómo seguir adelante. Elena, que había estado ayudando a los bomberos, se acercó y puso una mano en el hombro de Lucía. Lo reconstruiremos, dijo con una determinación que sorprendió a todos. Juntos. No solo la panadería, sino todo lo que importa. Esa noche en la casa de Elena, Lucía y Carmen hablaron por primera vez en días. No fue fácil. Carmen confesó su miedo, su confusión, y su amor inquebrantable por su hija. Lucía habló de su dolor, de su amor por Elena, y de su deseo de ser aceptada. No resolvieron todo, pero fue un comienzo. Al día siguiente el pueblo se unió para ayudar a limpiar los escombros de la panadería. No todos estaban de acuerdo con Lucía y Elena, pero muchos, tocados por su valentía y el espíritu del festival, ofrecieron su apoyo. Clara, la bibliotecaria, organizó una colecta para ayudar a la familia, y Javier trajo a sus amigos para trabajar en la reconstrucción. Lucía y Elena trabajaron codo con codo, y aunque el futuro era incierto, sentían que habían ganado algo más valioso que una panadería, la libertad de ser ellas mismas. Pero aún quedaba una última prueba. El pueblo estaba cambiando, pero no todos estaban listos para aceptarlas. La reconstrucción de la panadería comenzó con un ímpetu que sorprendió a Lucía. Los vecinos, algunos por lealtad a la memoria de su padre, otros por un nuevo respeto hacia ella, trabajaban sin descanso. Pero no todos estaban dispuestos a olvidar. Un grupo de vecinos, liderados por un comerciante local llamado Antonio, se negaba a participar, murmurando que la panadería había traído la desgracia al pueblo. Lucía intentaba ignorar los comentarios, pero cada palabra era un recordatorio de lo frágil que era su lugar en Villanueva. Elena, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder. Organizó una reunión en la librería para hablar del futuro de la panadería, invitando a todos los que quisieran escuchar. Esto no es solo sobre pan, dijo con los ojos brillando de pasión. Es sobre comunidad, sobre aceptarnos unos a otros. La reunión fue tensa. Antonio y sus seguidores hablaron de proteger los valores del pueblo, pero Clara, Javier y otros defendieron a Lucía con una vehemencia que sorprendió a todos. Para sorpresa de Lucía, su madre también habló con la voz temblorosa pero firme. He cometido errores, dijo Carmen. Pero mi hija es lo primero. Y si el pueblo no puede aceptarla, entonces no es el pueblo que yo creía. Esas palabras marcaron un punto de inflexión. No todos cambiaron de opinión, pero muchos comenzaron a ver a Lucía y Elena con nuevos ojos. La panadería, aunque dañada, se convirtió en un símbolo de resistencia. Cada ladrillo colocado era una declaración de que no se rendirían. Una noche, mientras trabajaban en la reconstrucción, Elena llevó a Lucía al tejado de la librería, donde podían ver las luces de Villanueva bajo un cielo estrellado. Esto es solo el comienzo, dijo Elena, tomando su mano. Podemos construir algo nuevo, no solo la panadería, sino una vida juntas. Lucía sonrió, aunque el miedo aún estaba allí. No sé si estoy lista para tanto, admitió. Elena la miró con ternura. No tienes que estarlo. Lo haremos paso a paso. Los días siguientes fueron un torbellino de trabajo y emociones. La panadería comenzó a tomar forma, y con ella, la relación entre Lucía y su madre mejoró. Carmen no entendía del todo, pero estaba intentando, y eso era suficiente por ahora. Sin embargo, Antonio y sus seguidores no se dieron por vencidos. Una mañana apareció un grafiti en la pared de la panadería, pecadoras. Lucía sintió que el aire se le escapaba, pero Elena, furiosa, tomó un cubo de pintura y lo cubrió con un mural de flores y libros. Eso es lo que somos, dijo Elena, con pintura en las manos y una sonrisa desafiante. No pecadoras, sino creadoras. El mural se convirtió en la comidilla del pueblo, y para sorpresa de Lucía,
muchos lo admiraron. Los jóvenes comenzaron a visitar la panadería, atraídos por la historia de dos mujeres que no se rendían. Incluso algunos de los vecinos más conservadores, tocados por la determinación de Lucía y Elena, comenzaron a suavizar su postura. Una tarde, mientras limpiaban el local, Javier trajo una noticia inesperada. Antonio había sido confrontado por su propia hija, una adolescente que admiraba a Elena y quería ser artista. La chica había defendido a Lucía en público, y eso había avergonzado a su padre lo suficiente como para que se retirara de la oposición. No era una victoria total, pero era un paso más. Lucía y Elena comenzaron a soñar con algo más grande, convertir la panadería en un espacio comunitario, con talleres de arte y lecturas organizadas por Elena. Era una idea arriesgada, pero sentían que podían hacerla realidad. Mientras trabajaban en los planos, Lucía notó que su madre las observaba con una mezcla de orgullo y tristeza. «Nunca quise hacerte daño», le dijo Carmen una noche. «Solo quería protegerte». Lucía la abrazó. «Lo sé, mamá. Y ahora yo quiero proteger esto». La primavera llegó a Villanueva, trayendo consigo un aire de renovación. La panadería estaba casi lista, con paredes nuevas y un horno reluciente que Carmen había insistido en comprar. Pero más allá de las reformas físicas, algo más profundo estaba cambiando. Lucía y Elena, ahora abiertamente juntas, se habían convertido en un símbolo de esperanza para algunos y un desafío para otros. El nuevo espacio comunitario de la panadería comenzó a tomar forma. Elena organizaba talleres de escritura y pintura, mientras Lucía ofrecía clases de repostería para los niños del pueblo. Los eventos atraían a gente de todas las edades, y aunque algunos vecinos seguían manteniendo la distancia, muchos se unían, atraídos por la calidez del lugar. Una tarde, mientras pintaban un mural en la pared trasera, Lucía y Elena hablaron de su futuro. «Quiero que este lugar sea un refugio», dijo Elena. «Un sitio donde nadie tenga que esconderse». Lucía asintió, pero una sombra cruzó su rostro. «A veces pienso en Clara, en cómo vivió tanto tiempo en silencio. No quiero eso para nosotras». Elena la abrazó. «No lo tendremos. Estamos escribiendo nuestra propia historia». Sin embargo, no todo era perfecto. Antonio y algunos otros seguían esparciendo rumores, y aunque habían perdido influencia, sus palabras aún dolían. Lucía también luchaba con sus propios miedos. A veces en la quietud de la noche se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si el precio de ser ella misma era demasiado alto. Una noche, durante un taller de poesía, una chica joven llamada Marta se acercó a Lucía. «Gracias por lo que haces», dijo con los ojos brillantes. «Me haces pensar que tal vez yo también puedo ser valiente algún día». Las palabras de Marta fueron un recordatorio de por qué seguían adelante. Lucía miró a Elena, que estaba leyendo un poema al grupo, y sintió que todo valía la pena. Carmen también estaba cambiando. Empezó a asistir a los talleres al principio con timidez, pero luego con interés genuino. Una noche, mientras ayudaba a limpiar, le dijo a Lucía: «No sé si alguna vez lo entenderé del todo, pero quiero verte feliz». Fue lo más cercano a una bendición que Lucía había recibido, y lloró de alivio. El punto de inflexión llegó cuando el pueblo organizó un pequeño festival de primavera para celebrar la reapertura de la panadería. Lucía y Elena trabajaron juntas para preparar un banquete, y el evento atrajo a más gente de la que esperaban. Incluso algunos de los vecinos más reacios aparecieron, atraídos por la música y el aroma del pan recién horneado. Durante el festival, Clara subió al escenario y contó su historia al pueblo con una voz que temblaba pero no se quebraba. Habló de su amor perdido, de los años de silencio, y de cómo Lucía y Elena le habían dado esperanza. El silencio que siguió fue profundo, pero luego vino un aplauso, primero tímido, luego atronador. No todos aplaudieron, pero fue suficiente. Lucía, desde el borde del escenario, sintió que algo dentro de ella se liberaba. Tomó la mano de Elena y juntas subieron al escenario,
no para hablar, sino para estar allí visibles, reales. El pueblo no estaba completamente cambiado, pero estaba empezando a sanar. Esa noche, mientras las luces del festival se apagaban, Lucía y Elena caminaron hasta el río, donde todo había comenzado. Bajo las estrellas se prometieron seguir luchando, no solo por ellas, sino por todos los que vendrían después. El verano llegó a Villanueva con un calor que suavizaba los recuerdos del invierno. La panadería, ahora llamada El Refugio, era más que un negocio, era un lugar de encuentro, un espacio donde las historias se compartían y los sueños encontraban eco. Lucía y Elena habían transformado el dolor en algo hermoso, aunque el camino no había sido fácil. Cada mañana, Lucía se despertaba con una mezcla de gratitud y asombro. Elena dormía a su lado con el cabello desordenado y una sonrisa que aún en sueños parecía desafiar al mundo. Juntas habían construido algo que iba más allá de ellas mismas. Los talleres seguían creciendo, y cada vez más jóvenes del pueblo se acercaban, buscando un lugar donde ser ellos mismos. Carmen se había convertido en una aliada inesperada. Aunque aún tenía momentos de duda, su amor por Lucía la había llevado a enfrentarse a sus propios prejuicios. Empezó a hornear pasteles decorados con los diseños de Elena, y su risa llenaba la panadería como antes lo hacían sus reproches. No era perfecto, pero era real. El pueblo también estaba cambiando, lentamente. Antonio y sus seguidores habían perdido fuerza, y muchos de los que antes murmuraban ahora compraban en la panadería, algunos por curiosidad, otros por respeto. Marta, la chica que había hablado con Lucía, se convirtió en una habitual de los talleres, y su valentía inspiró a otros a hablar de sus propias luchas. Una tarde, mientras preparaban un evento para el aniversario de la reapertura, Clara les entregó una caja llena de cartas. «Son de mi juventud», dijo con los ojos húmedos. «Cartas que nunca envié a la persona que amé. Quiero que las lean en uno de sus talleres. Tal vez ayuden a alguien». Lucía y Elena organizaron una lectura especial, donde compartieron las cartas de Clara. Las palabras, llenas de amor y dolor, resonaron en todos los presentes. Algunos lloraron, otros se abrazaron, y por un momento Villanueva pareció un lugar donde todos podían ser libres. El clímax llegó cuando Lucía y Elena decidieron hacer oficial su relación en una pequeña ceremonia en la panadería. No fue una boda tradicional, el pueblo aún no estaba listo para eso, pero fue una celebración de su amor, rodeadas de las personas que las habían apoyado. Carmen preparó una tarta, Javier tocó la guitarra, y Clara leyó un poema que escribió para ellas. Hasta Marta trajo un dibujo o un retrato de Lucía y Elena bajo la nieve, que colgaron en la pared de El Refugio. Cuando el sol se puso, Lucía y Elena salieron al tejado de la panadería, mirando las luces de Villanueva. «Nunca pensé que llegaríamos aquí», dijo Lucía con la voz suave. Elena la besó en la frente. «Y esto es solo el comienzo». El festival de invierno, donde todo había empezado, quedó atrás, pero su espíritu vivía en cada paso que daban. Lucía ya no era la chica que temblaba de miedo en la plaza. Era una mujer que había encontrado su voz, su amor y su lugar en el mundo. Y aunque sabía que habría más batallas, también sabía que no las enfrentaría sola. Villanueva no era perfecto, pero era suyo. Y en El Refugio Lucía y Elena habían creado un hogar, no solo para ellas, sino para todos los que buscaban un lugar donde ser libres. Bajo las estrellas prometieron seguir adelante juntas sin importar lo que viniera.